Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde la sede principal del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que festeja sus primeros 10 años de vida con un programa verdaderamente extenso que incluye el 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, además de 3 retrospectivas, más de 140 películas realizadas en 40 países, presentaciones editoriales, encuentro con realizadores, la colaboración con la Cátedra Bergman de Cine y Teatro de la UNAM y por primera vez organiza el encuentro Nuevas Narrativas con Perspectiva de Género. Así pues, FICUNAM en su 10ª edición se consolida como un espacio para las propuestas novedosas, propositivas y alejadas de las convenciones. Del 5 al 15 de marzo, los espacios del Centro Cultural Universitario, una de las 25 sedes de este encuentro cinematográfico, son tomadas por ese cine que provoca. Para comenzar, vamos a escuchar a algunos de los programadores de este festival, quienes nos platican de las cualidades y los objetivos de las películas que fueron seleccionadas para esta edición. Estamos como en cierta búsqueda, digamos, del lenguaje cinematográfico y a través de la programación hay un poco un modo de pensar el cine y también de pensar el mundo. Hay cuestiones de representación, cómo representar al mundo a ciertos temas, que son cosas que nos interesa o en lo particular a mí me interesa mucho, sino que intentamos como pensar el objeto fílmico un poco en la historia del cine. Y creo que a través de la programación hay todo un diálogo implícito entre las películas y finalmente es un poco una reflexión sobre el estado del cine hoy en día. Aciertos es el encuentro internacional de escuelas de cine. La apuesta es mostrar estas miradas jóvenes, estas miradas frescas, estos nuevos talentos que están explorando en el lenguaje cinematográfico. Este año hicimos una selección de 10 cortometrajes de diferentes escuelas, todas de Iberoamérica, y es un encuentro en el que no solo participan los directores, sino también miembros de las diferentes escuelas. Entonces hay un espacio de retroalimentación luego de ver los cortometrajes para ampliar la experiencia. Luis Flores es el único representante de México en esta selección, donde se recibieron más de 300 trabajos de escuelas de Iberoamérica. Es una selección de 13 títulos, me parece que tenemos 6 Premier Mundiales, que es un aspecto importante también para el festival. Y a través de esas 13 películas también tenemos cosas muy distintas. Y yo estoy convencido que esas películas tienen su público, nada más tienen que encontrar entre película y público, y yo creo que para eso sirven los festivales. Alrededor del 90% de las películas que se exhiben en FICUNAM no llegan hasta las comerciales, lo que lo consolida como un espacio único y alternativo de exhibición en nuestro país. Para TV UNAM, Rosa Brizuela. Este festival nos permite acercarnos a ese otro tipo de cine donde podemos hablar de nuestras preocupaciones, de nuestro entorno y acercarnos a distintas interpretaciones de la realidad a través de conferencias, foros y encuentros, proyecciones al aire libre. Jacibe nos invita a vivir un atardecer en FICUNAM. El sol comienza a disminuir en su brillo. Las personas vienen y van. La mayoría trae entre las manos un folleto que leen minuciosamente, ya sea en el pasto o fuera de la sala Carlos Monsiváis, José Revueltas o la Covarrubias. La cartelera se vuelve la mayor incógnita para los visitantes y la sorpresa no se hace esperar. Mientras unos apenas eligen cómo comenzar su día en el FIC, otros tantos solo esperan la tercera llamada. Además de las 142 películas esperadas en esta 10ª edición, también está el detrás de cámaras. ¿Cómo se hace el cine? Muestra de ello es Mecanismo del Orgánico, una conversación con Claire Atherton que le da vida al cine a través de la edición. Tengo la sensación de que
Aprendí a través de las películas. No aprendí cómo hacer las cosas o cómo editar primero y luego empecé a editar películas, no. Más bien fue a través de editar que aprendí a editar. Y creo que aún estoy aprendiendo a editar. Tengo algunos costumbres o hábitos, tengo cosas que realmente necesito hacer. Tengo una forma muy precisa para organizarme, pero también realmente siento una necesidad de descubrir cosas. Mientras reconocemos el misterio detrás de las imágenes con esta gran editora que ha colaborado con Chantal Akerman, los espacios se vuelven un parteaguas para los jóvenes creadores. Impulsar la escritura y tender puentes entre disciplinas son algunos de los objetivos del concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo, que desde hace 10 años reconoce trabajos teóricos y literarios en 4 categorías. Mi trabajo se llama Longa Noite, del director Eloy Enciso, es una película gallega. Pues mi trabajo consistió en hablar del lenguaje como un vínculo entre las personas para crear comunidad. También hablé de la Guerra Civil Española, ya que retoma mucho, digamos, el tema central de la película, de la guerra, ¿no? Como todas las condiciones sociales, humanas se transforman. Con la idea de reflejar el pulso del momento tanto social como estéticamente, es como el sol termina por esconderse, para darle pie a la noche que acompaña a los asistentes a apreciar el cine al aire libre, con una versión restaurada de la Edad de Oro en explanada del Centro Cultural Universitario. Así terminó un día lleno de películas de todo el mundo, entre jóvenes y adultos que se hicieron parte de la historia de Buñuel, narrada con la música de fondo de Rogelio Sosa, compositor que le dio vida a la noche que acaba de comenzar. Para TV UNAM, Jacibe Jiménez. El humedal artificial diseñado por la Facultad de Química para mejorar el agua en San Juan de Aragón cuenta con un sistema único en nuestro país. Vamos a conocerlo. Después de casi un año de trabajo, el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental de la Facultad de Química, dirigido por Víctor Manuel Luna Pabello, inauguró un nuevo humedal artificial en el bosque de San Juan de Aragón, que permite mejorar la calidad del agua de su lago con tecnología propia. Un humedal es un reservorio también de vida, es un sistema de limpieza de aire, pero también funciona para limpiar agua contaminada con materia orgánica, que permite utilizarlos en sistemas creados por el hombre, humedales artificiales, para sanear aguas contaminadas. Se trata de una de las plantas más grandes de América Latina, con una superficie de 8.130 metros cuadrados, que permitirá producir más de 2.500 metros cúbicos de líquido en alta calidad al día. Bueno, el proceso para este en específico es que ya había un antecedente con un primer humedal realizado hace 10 años. A raíz de la necesidad de contar con un segundo humedal que ya también estaba previsto, de mejorar la calidad del agua, porque es un lago muy grande, es más grande incluso que el de Chapultepec, necesitaban un sistema complementario que ayudara a mejorar aún más la calidad del agua. Este humedal, desarrollado con tecnología 100% mexicana, busca mejorar las características hídricas de manera natural, mediante el filtrado y tratamiento biológico a través de vegetación acuática, superficial y sumergida. El diseño es una cosa muy interesante, es una doble espiral. La espiral en la cultura mesoamericana representa agua, movimiento, vida. De hecho, a Quetzalcóatl inclusive. Entonces eso es un reflejo de que es una tecnología nacional, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de la ingeniería netamente, es una forma de tener mayor área de superficie con sistemas de espiral doble donde puedas tratar agua en menos área y más volumen. El hacerlo elevado también le da un sentido de que el agua desciende por gravedad y se emplea menos energía eléctrica en el tratamiento. Se espera que el humedal no solo eleve la calidad del agua pantanosa, sino también que recupere la flora y fauna del lugar, con el objetivo de incrementar los servicios ambientales del bosque. Para TV UNAM, Adrián Carmona.
La migración es un tema complejo que podemos comenzar a entender conociendo el lugar de origen de todas esas personas que deciden, no por gusto, iniciar una jornada incierta en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias. Enseguida, Guillermo Castillo, del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER, nos ayuda a entender este fenómeno social. Y entonces, bueno, sí, la primera cuestión es entender los procesos migratorios. Y cuando uno alude a un proceso migratorio tiene que hacer una especie de perspectiva mucho más integral que aluda al origen, al tránsito y al destino, pero no solo en el proceso presente, diacrónico del flujo en ese momento, sino entender cuáles fueron los procesos de producción que generaron esas causas para que se migrara. Una de las migraciones que, digamos, que se ha visto más visible últimamente tiene que ver con los procesos de migración forzada, irregular, y que atiende justamente a esta doble condición. Por un lado tenemos condiciones que hacen que los contextos de vida se vuelvan muy agresivos, muy agrestes, y la gente tiene que salir, por ejemplo, por trabajo, para buscar mejores remuneraciones, porque no hay a veces ni siquiera oportunidades de empleo, o porque los niveles de desarrollo socioeconómico son muy bajos, ¿no? Se dan estos flujos migratorios porque estos países también tienen mercados laborales que necesitan fuerza de trabajo. Son trabajadores que necesitan esta oportunidad laboral. Además, por su condición migratoria generalmente tienen menos derechos, y esto hace que por un lado se les pueda pagar menos, se les pueda explotar más y puedan también ser desechables. O sea, han aumentado en términos demográficos, hay un mayor número de migrantes, ¿no? Esto, digamos, desde finales de la década de los 60, en los registros que se tiene de migrantes, sobre todo internacionales, hasta la fecha ha habido un proceso de crecimiento más o menos sostenido. La otra tiene que ver con se han acelerado los procesos migratorios. Entonces esa sería otra característica, la diversificación, mujeres y otros grupos. Mientras no haya mejores condiciones de vida, léase materiales, socioeconómicas o de seguridad, los flujos migratorios no se van a detener. Tenemos que entender por qué se dan estos contextos que expulsan a la gente. Y repito, estos contextos rara vez son solo de carácter local, sino tienen una serie de procesos, bueno, locales, municipales, nacionales, regionales, en términos de grupos de países. Y están vinculados a ciertas decisiones políticas de largo plazo. La migración no está en la frontera norte o en la sur, ni en esos hombres, mujeres y niños que recorren miles de kilómetros en busca de oportunidades, atravesando territorios desconocidos en condiciones inciertas. La migración es un proceso complejo que debiera ocupar no solo a quien se traslada, sino a gobiernos, organizaciones y sociedad civil, sin perder de vista el lado humanitario. Para TV UNAM, Rosa Brizuela. Es momento de hacer una pausa. Antes los dejo con nuestra postal de hoy. Se trata de Desaparecer, una obra de teatro escrita y dirigida por el dramaturgo francés Pascal Rambert. Se trata de una reflexión en torno a la angustia y a la pérdida por alguien que no regresa. Volvemos con más aquí a Inventario 20.1. Seguimos hablando de FIC-UNAM, quien para esta edición seleccionó 12 trabajos dentro de la competencia internacional. En esta línea platicamos con dos de los realizadores mexicanos que también participan en esta selección. Se trata de Juan Manuel Sepúlveda, quien nos habla sobre La sombra del desierto, y Artemio Narro nos platica sobre Colosio.
Soy Juan Manuel Sepúlveda, director de La sombra del desierto o El paraíso perdido. Es una película que termina siendo un retrato del nomadismo que atraviesa el desierto de Altar, o también conocido como el desierto de Sonora, que a través de dos fuerzas, la población Tohono O'odham, que habita ese desierto desde hace millones de años, pero también a través de un éxodo de centroamericanos y mexicanos que están llegando a ese desierto esperando cruzarlo para alcanzar el sueño americano. Finalmente ya solo hay 8 hablantes de esa lengua en México. Es una comunidad que se ha ido desperdigando hacia los polos de desarrollo económico del estado de Sonora o Baja California, abandonando progresivamente ese desierto. Entonces la película también se vuelve un homenaje a estas voces que se están acallando en ese desierto. Hola, yo soy Artemio Narro, soy director, productor, guionista, hice de todo en la película de Colosio, que está en la selección de la competencia internacional en FICUNAM. Colosio es una épica sobre el fracaso, un híbrido de muchos géneros, es una película que pasa del road movie al drama, a la fantasía, a la psicodelia, comedia y hasta musical. Es una película bastante libre, bastante irreverente. Creo que encaja en el parámetro de FICUNAM, porque FICUNAM es un festival que justo apuesta por todo este tipo de cine que no está jugando a encajarse en lo que se espera en el 99.9% de los casos de una película. En FICUNAM siempre hay como una búsqueda que empieza desde el concepto hasta la forma, hasta la duración, todo, ¿no? Incluso hasta las formas de haber hecho la película. Y en otra de las secciones en competencia platicamos con uno de los realizadores del documental Sísifos, una pieza que sensibiliza por los relatos sobre el difícil proceso de rehabilitación en el alcoholismo. Te van a bendecir los alimentos con oración de la mesa. ¡Ya voy a voluntad! Bendícelos, Señor, bendice estos alimentos. Sin morbo ni condescendencia, Santiago Mojar y Nicolás Gutiérrez, jóvenes documentalistas, penetran en la intimidad de un anexo de Alcohólicos Anónimos, donde las voces suenan fuerte, al igual que cada rincón del espacio que es su refugio. Transcurre a lo largo de lo que parece un día, en realidad son muchos más, pero entonces como funciona adentro es que la mayoría de los testimonios ocurren en la tarde y los testimonios de la tarde los dan los padrinos, no los anexados. Que ya tienen pues, mucha experiencia platicando sus historias, tienen un talento como narradores y son quienes hablan y llevan un poco el discurso de la película. Hay mucho de qué aprender ahí. En realidad fue menos difícil de lo que yo hubiera pensado. Había mucha apertura y mucha disposición a platicar. No queríamos que la cámara se moviera mucho, interfiriera con las rutinas del lugar. No queríamos perder justamente esa intimidad que con la cámara fija en un lugar específico, etcétera, se da un poco por sí sola. Queríamos mantener esa unión en todo el lenguaje para que pudiera haber rupturas específicas, como las hay, que tuvieran un efecto. ¡Tú eres nuestro Padre verdadero! ¡Provecho! Sísifos explora la fortaleza y vulnerabilidad de quienes trabajan por vencer la adicción al alcoholismo en una comunidad de Chiapas. Para los directores fue importante reflejar el trabajo comunitario y la solidaridad de los hombres protagonistas de la cinta, que es pionera en el abordaje de este tipo de temas. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Alumnos y profesores del Centro de Ingeniería Avanzada de la UNAM trabajan en el desarrollo de juguetes para niños con parálisis cerebral. Aseguran que motivar el uso de estos aparatos en personas con discapacidad mejora notablemente su rehabilitación. Paulina nos cuenta todos los detalles. Se trata de generar un juguete, un dispositivo que los niños puedan utilizar en su casa durante muchas horas y pasársela bien mientras hacen un trabajo terapéutico.
Hasta ahorita hemos empezado con esa parte de detección de necesidades y empezar a diseñar. Con el diseño de estos prototipos de juguetes para niños, podrían desarrollar una mejor habilidad en sus dedos para escribir, vestirse y comer. También ayudaría a fortalecer sus brazos, pecho y espalda, mantener el equilibrio y lograr desarrollar una mejor coordinación. Estos juguetes, que se encuentran en proceso de diseño en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, tienen como objetivo promover la convivencia, que jueguen sin supervisión y desarrollen funciones físicas. Uno de ellos es un tablero que se puede jugar de diferentes formas. Consiste en mantener el equilibrio con las manos, se puede jugar damas chinas o ajedrez y está pensado para niños desde los 2 años. El otro juego es un laberinto donde se pueden cambiar las piezas y así entre varias personas intentar resolverlo. Lo que intentamos hacer primero fue trabajar con la parte alta del cuerpo, el miembro superior. Estamos pensando en niños que tienen que estar mucho tiempo en una posición sentada o de pie, que no se van a mover mucho, pero que de todos modos pueden fortalecer su tren superior. Además de desarrollar esta tecnología en el taller, los alumnos hacen observación de campo en hospitales, centros de salud y rehabilitación para ver las necesidades de las personas. Investigan, hacen evaluaciones a pacientes, médicos y terapeutas para conocer las funciones con las que debe contar el dispositivo. Que lo que aprenden sí se aplica y además han aceptado sus propuestas, entonces para ellos eso es muy grato. Conocer primero cómo funciona el cuerpo saludable, cómo debería de funcionar, cuando hay algún tipo de padecimiento, qué es lo que sucede con el cuerpo y ver cómo se le puede ayudar para mejorar. Lo que buscamos es que la gente reciba el servicio de mejor calidad posible, que tiene que ver con dispositivos, que tiene que ver con equipos, que tiene que ver con nueva tecnología, pero también tiene que ver con cómo funcionan las cosas. Antes de ser llevados a manufactura, estos diseños deben ser revisados y prototipados con materiales más económicos. Además, deben cumplir con ciertas normas como proceso de fabricación, pintura, tipos de plásticos y proceso de producción. Actualmente se encuentra en registro y asesoría por parte de la universidad. Para TV UNAM, Paulina Gómez. La basura que desechamos podría tener una segunda vida útil en lugar de contaminar. ¿Te imaginas tu casa, escuela o lugar de trabajo construidos con ladrillos ecológicos? Veamos si esto es posible. El Instituto de Ingeniería de la UNAM ha estado construyendo algunas obras con los ya avalados ecoladrillos. Ya tenemos la muestra de una banquetita, de guarniciones, de una jardinera, de una banca, ciclopistas, trotopistas, y se está utilizando ya para hacer incluso ballenas de algunas vías rápidas. Ya se está utilizando los residuos de construcción. Toda invención debe estar patentada y estos ladrillos no son la excepción. Ahorita nos las acaban de otorgar en el 2019 y pues tiene una duración de 5 años. Esperemos después poder hacer otra y llevarla por un tiempo mayor. Como en todo proyecto, surge la necesidad de una producción en masa, por lo que ya existen convenios para su fabricación. Se hizo uno con una empresa que está por Tlanepantla y también ahorita se tiene otra con Nopal Vique. Pues más o menos un ladrillo nos está saliendo en 2.5 pesos y un bloque en 6 pesos. Si lo comparamos con el comercial, pues el comercial en ladrillo está como 3.50 y el bloque lo están dando entre 11 a 15 pesos. Se utilizan, por ejemplo, PET, gabazo de arroz, otros materiales, es una lista muy larga. Pero nosotros nos distinguimos en el sentido de que nosotros usamos residuos de construcción. Cabe mencionar que los desechos de la industria papelera, así como los pañales, son utilizados en la construcción de paredes verdes, es decir, un muro vertical donde son cultivadas plantas sobre una estructura especial. Pues hasta ahorita hemos obtenido muy buenos resultados de los materiales que utilizamos. De todos les hemos hecho pruebas de absorción, resistencia, erosión y cumplen favorablemente con la normativa nacional e internacional. En un mundo globalizado, donde todos los días son desechadas miles de toneladas de basura, los ecoladrillos resultan ser una opción para preservar el medio ambiente, ya que, al ser elaborados con materiales reciclados, ayudan a la conservación de los ecosistemas y a salvaguardar a nuestra madre tierra. Para TV UNAM, Emanuel Mateos.
Aún quedan varios días para disfrutar de FICUNAM. Mucho que ver y mucho que escuchar hasta el 15 de marzo. Y terminamos con algunas otras recomendaciones para que ustedes decidan qué hacer. Y yo los espero aquí la próxima semana en Inventario 20.1. Adiós.